En este punto 4 hablaremos de frecuencia y probabilidad de un suceso. La frecuencia absoluta de un suceso es el número de veces que aparece cuando se repite un experimento. Es decir, si estamos lanzando un dado 10 veces y sacamos en 7 ocasiones un 3, decimos que su frecuencia absoluta es 7. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido por el número de veces que se repite el experimento en global. Es decir, la frecuencia relativa en este caso será 7 dividido entre 10. Cuando ese número n es muy grande, la frecuencia relativa con que aparece un suceso tiende a estabilizarse hacia un valor fijo. Vamos a explicar esto un poco con un ejemplo práctico. Si nosotros lanzamos una moneda 5 veces, es muy fácil que podamos tener 4 caras y una cruz. Si la lanzamos 10 veces, pues podemos tener 8 caras y 2 cruces. Pero conforme vamos repitiendo el experimento, lo normal es que tanto las caras como las cruces se aproximen a un 50%, mitad y mitad. Este es el resultado conocido como la ley de los grandes números, que nos lleva a definir la probabilidad de un suceso como ese número hacia el que tiende la frecuencia relativa al repetir el experimento muchas veces. También se llama definición frecuentista de probabilidad. Es decir, si repetimos un suceso muchísimas veces, como por ejemplo el lanzamiento de una moneda, y en esas muchísimas veces se estabiliza la frecuencia relativa, se sucede en un 50% las caras y un 50% las cruces, podemos definir que la probabilidad de que salga una cruz será un 50% y la probabilidad de que salga cara será un 50%. De ahí que se llame la definición frecuentista de probabilidad, es decir, por las repeticiones, por la frecuencia relativa. Terminamos el tema hablando de la ley de Laplace. Cuando un experimento aleatorio es regular, es decir, que todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir o son equiprobables, por ejemplo, como ocurre en la moneda o como ocurre en el dado, en la moneda la cara tiene la misma probabilidad de salir que la cruz, teóricamente, y en un dado pasa lo mismo, si el dado está bien formado y la moneda también, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 tendrán la misma probabilidad de salir. Para calcular la probabilidad de un suceso cualquiera, basta contar y hacer el cociente entre el número de sucesos elementales que componen A, caso favorable, y el número de sucesos elementales del espacio muestral, casos posibles. Pues este resultado se conoce como la ley de Laplace. Observa que para poder aplicarla es necesario que todos los casos sean igualmente probables. Este resultado se conoce como la ley de Laplace. Lo que hay que tener muy claro es que para aplicarla necesitamos que todos los casos sean igualmente probables. Por ejemplo, en un dado, sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6 tienen idéntica probabilidad. Por eso, si queremos calcular la probabilidad de sacar un 2 al lanzar un dado, hay que dividir los casos favorables, que en este caso solo es 1, es decir, sacar un 2, el único caso favorable que hay, dividido entre los casos posibles. Los casos posibles son 6, del 1 al 6. Y así obtendremos la probabilidad de sacar un 2, que en este caso será un sexto. Terminamos el tema hablando de operaciones y propiedades. Las tres primeras son esenciales. La probabilidad de E es 1, la probabilidad del conjunto vacío es 0 y la probabilidad de cualquier suceso tiene que estar entre 0 y 1. Es decir, que la probabilidad de obtener el espacio muestral 1 nos dice que la probabilidad de obtener todos los casos posibles es 1. Por ejemplo, si decimos ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara o una cruz al lanzar una moneda? Pues la probabilidad será 1, porque con total seguridad o saldrá una cara o saldrá una cruz. La probabilidad de obtener un suceso que no está en el espacio muestral, por ejemplo, la probabilidad de obtener un 7 al lanzar un dado será 0. Y estos dos valores, el 0 y el 1, la probabilidad del espacio muestral y la probabilidad de un suceso imposible, nos marcan los mínimos y los máximos que puede obtener la probabilidad. Finalmente, dos propiedades importantes. La probabilidad de A complementario será igual a 1 menos la probabilidad de A. Y la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y B. Estas operaciones serán muy importantes a la hora de abordar los casos prácticos.